Bien, vamos a comenzar este segundo vídeo de las enzimas estudiando lo que es la cinética de la actividad enzimática. No antes sin recordar las características básicas de una enzima. Recuerda que los enzimas son proteínas globulares que pueden estar formados por una fracción proteica, es decir, enzimas simples, o pueden llevar unido una fracción no proteica llamada cofactor. Los enzimas se van a unir a los sustratos a través de una región llamada el centro activo o centro catalítico del enzima. Bien, vamos a ver cómo se va a producir la cinética de una actividad enzimática. Para ello vamos a suponer que la concentración de enzima de una reacción determinada es constante y vamos a ir añadiendo poco a poco una determinada concentración de sustratos y vamos a ver cómo varía la velocidad de esta reacción. ¿Vale? Daros cuenta que aquí, según vamos avanzando, vamos aumentando la concentración de un sustrato determinado. Bien, en una reacción enzimática con una concentración de enzima constante, si se incrementa la concentración de sustratos, se produce un aumento de la velocidad de la reacción, como se ve aquí. Según aumenta la concentración de sustrato, aumenta la velocidad de la reacción. Ello se debe a que al haber más moléculas de sustrato por unidad de volumen, aumenta la probabilidad de encuentro entre el sustrato y la enzima. Pero si se sigue aumentando la concentración de sustrato, se llega a un punto en el que la velocidad de reacción deja de incrementarse. Esta velocidad se denomina velocidad máxima. Esta situación se debe a que todas las moléculas de la enzima ya están ocupadas por moléculas de sustrato, formando complejos enzima-sustratos. Esta situación se denomina saturación de la enzima. Pero daros cuenta que si nosotros ponemos la mitad de esta velocidad máxima, vamos, extrapolamos hacia la concentración de sustratos, encontramos un valor que se denomina K sub m. La afinidad de cada enzima por sus sustratos se mide a través de este valor, que se llama constante de Michaelis-Menten o K sub m, que representa la concentración de sustrato a la cual la velocidad de reacción es la mitad de la velocidad máxima. Cuanto menor es la K sub m, mayor es la afinidad de la enzima por un sustrato determinado. Daros cuenta aquí, esta sería la K sub m, ¿vale?, de esta reacción. Esta gráfica nos permite, a partir de la velocidad máxima, perdón, esta ecuación nos permite calcular a partir de la velocidad máxima y de la K sub m la velocidad de la reacción para diferentes concentraciones de sustrato. Recuerda que a mayor K sub m, menor es la afinidad de la enzima por el sustrato. Y a menor K sub m, mayor es la afinidad de la enzima por el sustrato. Si la K sub m fuese menor, antes se alcanza esa velocidad máxima. Bien, daros cuenta aquí como esa baja concentración del sustrato, ¿vale? Ahí tenemos enzimas que están actuando, pero aquí, al haber una altísima concentración, existe una saturación de la enzima. ¿Qué factores van a afectar a la velocidad de las enzimas? Bueno, pues la velocidad de reacción conseguida por la enzima depende de la concentración del sustrato, como acabamos de ver, y de factores como son la temperatura y el pH. La temperatura, si a una reacción enzimática se le suministra energía calórica, las moléculas aumentan su movilidad y por ello se incrementa el número de encuentros moleculares, por lo que aumenta la velocidad de reacción. Existe una temperatura óptima para cada enzima, para la cual la actividad enzimática es máxima. Si se continúa calentando, se llega a una temperatura en la que se produce la desnaturalización. Fijaos en esta gráfica, esa sería la temperatura óptima de dicha enzima. Lo mismo pasa con el pH. Las enzimas presentan dos valores límites de pH entre los cuales son eficaces. Sobrepasados estos valores, como ocurre aquí, se desnaturalizan y dejan de actuar. Acordaros que la desnaturalización suponía la pérdida de estructura cuaternaria, si la tuviera, la terciaria y la secundaria, pero nunca la primaria, es decir, nunca se rompen los enlaces peptídicos de esta reacción. Bien, la mayoría de enzimas se inactivan a temperaturas entre los 50 a los 60 grados centígrados, excepto las de las bacterias termófilas, que son capaces de resistir temperaturas próximas a los 100 grados centígrados, como en las fuentes termales o en los geysers. Tenemos también el ejemplo de una enzima que es la papaína. La papaína es una enzima
con actividad proteolítica, es decir, rompe las proteínas, que se extrae de la papaya. Se usa para ablandar carnes de consumo humano y es muy sensible a cambios en el pH o la temperatura. Así, a un pH por encima de 8 o a una temperatura ligeramente superior a los 37 grados centígrados, se desnaturaliza rápidamente. ¿Qué son los inhibidores de la acción enzimática? Los inhibidores son sustancias que disminuyen la actividad de una enzima o bien impiden completamente su actuación. Los inhibidores pueden ser iones o moléculas orgánicas. Muchos medicamentos actúan como inhibidores enzimáticos, por ejemplo la penicilina, que sirve para combatir las infecciones bacterianas porque inhibe las enzimas que regulan la síntesis de la pared de las bacterias, o el AZT o cidobudurina, que retrasa el desarrollo del SIDA porque inhibe la acción de la enzima transcriptasa inversa. Es frecuente que el inhibidor sea el propio producto de la reacción. En este caso, la enzima se inhibe cuando no se necesita más cantidad de dicho producto. Este tipo de inhibición se denomina inhibición por retroalimentación o de feedback. La inhibición puede ser de dos tipos: inhibición irreversible e inhibición reversible. La irreversible, en cuyo caso el inhibidor se une de forma permanente al centro activo de la enzima y lo inutiliza de forma permanente. Ejemplos son los insecticidas organofosforados, que son inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa. ¿Vale? Fijaros aquí cómo el inhibidor se va a unir, ¿vale?, de forma permanente a la enzima, ¿vale?, e impide que el sustrato se pueda unir. Bien, luego tenemos la inhibición reversible. En este caso hay dos tipos: la competitiva y la inhibición no competitiva. Vamos a ver cada una de ellas mejor con una imagen. En la reversible y no competitiva, el inhibidor se une a la enzima por un lugar diferente al centro activo o centro catalítico, pero esta unión modifica la estructura de la enzima e impide la unión del sustrato. Fijaros aquí cómo el inhibidor se va a unir a un sitio diferente al centro activo, ¿vale? Vamos a verlo, cómo se va a unir el inhibidor y modifica, ¿veis?, la estructura de la enzima e impide que se pueda unir el sustrato, ¿vale? Esto provoca una disminución de la velocidad de la enzima. Esto ya digo que es reversible. En el momento que el inhibidor deja de actuar, el sustrato vuelve a unirse a la enzima y se cataliza la reacción enzimática. En este caso tenemos una inhibición de tipo reversible competitiva. En la reversible de tipo competitiva, el inhibidor se une temporalmente al centro activo de la enzima y durante este tiempo el sustrato no puede unirse al centro activo porque está ocupado por el inhibidor. Recuerda que era muy parecido a la irreversible, pero en el caso de la irreversible el inhibidor se une de forma permanente. Aquí el inhibidor se une de forma temporal a la enzima, ¿vale? Estos inhibidores podemos decir que son muy semejantes al sustrato en el caso de una inhibición de tipo reversible competitiva. Bueno, fijaros cómo las gráficas de la cinética enzimática varían mucho cuando tienen inhibidor a cuando no tienen inhibidor. Bien, ¿cómo se van a nombrar las enzimas? Las enzimas se van a nombrar con el nombre del sustrato, más el coenzima, si lo tuviera, más la función que realiza y acabado en asa. Por ejemplo, una enzima concreta es la malonato coenzima A transferasa, ¿vale? Aquí estamos nombrando el nombre del sustrato sobre el que va a actuar, el coenzima que actúa junto con el enzima, en este caso es el coenzima A, la función que realiza es una transferencia y acaba en asa. Por ejemplo, una mucho más sencilla, por ejemplo, la lactosa de la leche, la lactasa va a romper esta molécula, este disacárido, esta lactosa la va a romper y va a obtener por un lado galactosa y por otro lado glucosa. La enzima se llama lactasa, acaba en asa. Algunas enzimas conservan nombres de denominación antigua, como por ejemplo la trixina, la pexina, etc. Estas no acaban en asa porque se ha decidido conservar esta denominación. Pero lo normal ahora es que los enzimas acaben en la terminación asa. ¿Cómo las vamos a clasificar? Pues las vamos a clasificar según la función que realizan en 6 grupos: las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Veamos una por una. En el caso de las oxidorreductasas, son enzimas que catalizan reacciones de oxidorreducción.
en el que átomos de oxígeno o de hidrógeno son trasladados entre moléculas, ¿vale? Entre ellas destacamos las deshidrogenasas, que separan hidrógenos de un sustrato e intervienen coenzimas, por ejemplo el FAD, el NAD, o las oxidasas, que son las que ceden electrones tomados de un sustrato al oxígeno molecular. ¿De acuerdo? Fijaros aquí como en este caso estos dos átomos de hidrógeno son transferidos a otro compuesto. Las transferasas catalizan reacciones de transferencia de átomos o de grupos de átomos. Fijaros aquí como este átomo, diferente a un átomo de hidrógeno, va a ser transferido del sustrato A al sustrato B. Las hidrolasas son las que rompen enlaces porque van a adicionar moléculas de agua. La molécula de agua, por lo tanto, se escinde y aporta por un lado OH a una parte y un hidrógeno a otra. Fijaros aquí, vamos a romper a esta molécula formada por dos átomos A y B, vamos a introducir agua, ¿vale? Por ejemplo, puede ser un enlace éster, un enlace peptídico o un enlace glucosídico. Lo vamos a romper, el agua se escinde en OH e hidrógeno, el OH va hacia un lado y el hidrógeno va hacia otro. Recuerda cómo se formaba el enlace peptídico, el enlace glucosídico, N-glucosídico, el enlace éster que se rompía, que se formaba, se desprendía agua. En el caso de que queramos romper el enlace, lo que necesitamos introducir es agua. Las liasas, que son las que adicionan moléculas sencillas, como por ejemplo pueden ser CO2 o agua, a compuestos que tienen dobles enlaces. Aquí lo que vamos a hacer es romper el doble enlace y parte se va con A, parte se va con B. Las isomerasas, que son las que catalizan reacciones de isomerización, es decir, que llevan a cambio el cambio de posición de algún grupo, de una parte a otra de la molécula. Por ejemplo, acordaros la diferencia que había entre una D-glucosa y una L-glucosa, ¿vale? Pues, o entre una D-glucosa y una D-fructosa, ¿vale? Van a convertir un isómero en otro isómero. Y luego tenemos las ligasas o sintasas, que son las que catalizan la unión de dos grupos químicos a expensas de hidrólisis de un nucleótido de ATP o un GTP, ¿vale? En este caso vamos a unir estos nucleótidos, ¿vale? Perdón, estos dos grupos químicos y vamos a adicionar ATP. El ATP se rompe, libera fósforo y se origina AD.